comentarle que aquí estamos. A las 9:10, ¿oyeron? Empezamos a marcar asistencia. Pues bueno, pues ahí les voy a encargar con el tema acá de de encender siempre su cámara. Vean, nos veremos 2 veces por semana. Si se dieron cuenta, hoy no nos dejaron los periodos juntos. Un plus de esto es que si de repente no tenemos clase un día, pues lo podemos recuperar un día de esa semana. Y un delta es de que a veces el tiempo es más corto. Antes cuando tenía doble, a veces agarrábamos los 2 periodos para hacer una calificación como más exhaustiva dentro de los 2 periodos de clase. Y siempre pedía que, bueno, fueran los últimos, porque si nos alargábamos hasta las 8 o 9 de la noche, pues ahí íbamos todos. Entonces, pero creo que eso se da más en el segundo semestre y quizás pues podamos hacerlo en el segundo semestre de que podamos alargar un poquito la jornada. No es porque a mí se me dé la gana alargar la jornada, sino que cuando el Mineduc nos dice qué tema generador de seminario se va a hacer para el último proyecto, tenemos poco tiempo, tendríamos como 2 meses aproximadamente para hacerlo, entonces a veces agarramos jornadas largas. Y es opcional, veamos. La revisión que hago yo es opcional porque reviso, y ya después cuando se dé la calificación, las personas que sacaron mala nota pues tienen un riesgo en sí en la clase. Bueno, pues por favor, el celular ahí les encargo. No se deben de estar comiendo durante las sesiones. Yo sé que para algunos desayunar es constantemente, más ahora en vacaciones, que comimos más. Entonces, el estudiante debe estar presentable y activo en la sesión. Por lo menos pijamas no creo que estén usando ahorita algunos. O solo se cambiaron, ¿qué? La blusa o la playera y de ahí y dejaron la pijama en la parte de abajo. Sí. Entonces, veamos acá. Seminario es una clase que está 100% ligada a lo que diga el Mineduc, ¿sí? Entonces, no es algo que, digamos, los maestros tengamos al 100% el control. Entonces, específicamente en el último proyecto. Por eso ustedes van a empezar a sentir específicamente que en el último proyecto van a sentir muchas cosas, pero a veces que todo va muy rápido. Pero el año pasado y el año antepasado nos hicieron cambios específicamente en el mes de junio, ¿sí? En el 2020 fue a finales de mayo y se fueron de vacaciones, y en el 2021 se hizo a inicios de julio el cambio, cuando ingresaron después de vacaciones. Entonces, la agenda ustedes no la tienen, ¿verdad? No se las han entregado. Yo creo que tal vez mañana se las entregan, para ir viendo, porque ahí en la agenda aparecen las fechas de seminario, para que ustedes las vayan tomando en cuenta, específicamente en agosto. ¿Sí, Julián? Los que estamos en casa, ¿cómo le hacemos con nuestra agenda? Fíjate que yo creo que mejor hay que averiguar qué día sí está, porque si no, por gusto ir a traerla, cielo. Lo que podrías hacer es ir en pausa, tal vez. Bueno, si es que lo permiten también por lo de la burbuja, que vayan en pausa a traerlo. Ah, no, los que están en casa, dices tú. Sí, creo yo que cierran, si no estoy mal, a las 5 por la entrega de útiles, pero esperemos. A ver. En cambio, los chicos yo creo que sí se las entregaremos los que vayan al colegio en casa. Entonces, ¿por qué el tema de la agenda? Realmente el tema de la agenda es muy importante porque ahí nos dice qué fechas debe determinar seminario, específicamente la fecha de finalización y la fecha de la presentación específicamente pública, cuando los papás llegan al colegio. Bueno, ahora lo hacen, se integran a la sesión de Zoom. Entonces, pero como no está, ahí vamos a ir viendo fechas después. El proyecto de seminario general, si ustedes ven aquí, ahorita les voy a enseñar el marco legal, 25% pertenece al proyecto de vida, 25% al proyecto de nación, y el último proyecto vale un 50%, ¿sí? Entonces, esto es muy importante hacerlo. Seminario es un curso que, digamos, es un curso que anualmente, si lo unimos, es un solo proyecto. Y recuperación, el Mineduc lo ha aprobado, pero el colegio ha establecido que si no se gana seminario, no va a tener derecho a salir en el acto de graduación. Así de que es un requisito de que usted gane esta clase. Así que haga su proyecto de vida lo más bonito posible,
el proyecto de nación, y el último proyecto que vale 50%, en ese también tienen que aplicarse. Yo por eso les pongo como ciertos punteos a los chicos para que lleguen o para que tengan que cumplir y sacar muy buena nota. Entonces, veamos. El curso de seminario, aquí lo vamos a leer, nada más. Tiene 3 proyectos que están entrelazados, que es el proyecto de vida, el proyecto de nación y el proyecto de investigación, acción o estudio de casos. Depende de lo que diga el Mineduc. Según se debe aprobar con 60 puntos, pero para el colegio debe ser arriba de 63. El año pasado no me han confirmado muy bien, pero creo que se subió a más puntos. De lo contrario, debe regirse según el acuerdo, el reglamento de evaluación del colegio también, o sea, el tema de la recuperación. Se debe tomar en cuenta que como graduandos, el Mineduc establece disposiciones cambiantes y por lo tanto hay que adaptarse a los cambios. Así que les voy a pedir que se adapten específicamente a esos cambios que quizás no nos vayan a gustar. Vamos a abrir una pestaña nueva. Aquí está. Este es el acuerdo ministerial que aún está en vigencia, ¿sí? Está en vigencia. Y aquí se establece, vamos a subir esto, todo lo relacionado específicamente a seminario. Entonces, ¿cuáles son los objetivos como tal del seminario? Les recomiendo que lo lean y todo lo demás. Tal cosa. Esto fue la última vez, el del año pasado, los objetivos de desarrollo sostenible en el marco del bicentenario. Y aquí está. Donde dice las prohibiciones, hay un apartado que dice prohibiciones, que necesito que leamos. Requisitos, organización, proyecto de vida, proyecto de evaluación, aprobación. Bueno, ahí está. Bueno, evaluación, que la evaluación es constante. Ahí necesito que lean esto. Prohibiciones, ¿sí? Los centros educativos y catedráticos de seminario tienen prohibido solicitar aportes económicos o en especie a estudiantes. Padres de familia encargados, así como autorizar proyectos de infraestructura dentro o fuera de centros educativos públicos o privados, o para beneficio de personas o entidades particulares, ni para las presentaciones del mismo en hoteles, tal y tal cosa. Se prohíbe, veamos acá, vamos a ver acá, que en el colegio les pida una cuota de seminario y yo como maestra también maneje dinero específicamente del seminario. A ver, ¿quiénes se recuerdan de los corazones que compraban? Sí, muy bien. Bueno, pues los corazones eran una actividad que realizaban todos los de quinto que empezaban a partir desde finales de enero a empezar a hacer como la propaganda de la compra y venta de corazones de papel, que chocolates, que rosas, que serenatas, los más artísticos se ponían a hacer serenatas y todo lo demás para celebrar esto. En el 2020 todavía lo logramos hacer con los patos, pero ya el dinero ya se invirtieron en otras cosas. Al final terminaron donando el dinero a San Vicente de Paúl, sobre todo los patos, para que, porque ese dinero pues ya tenían. Ok, está bien, Cielo. Vaya, se entendió una vez. Entonces, este año, por el tema de las disposiciones y todo lo demás, considero que no se va a llevar a cabo. Aunque, si ya vamos a regresar a clases y todo esto va a ser, digamos, más constante, valdría la pena que lo intentáramos hacer. Pero todavía no sabemos eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacía este proyecto? Por cada uno de ustedes en ese momento decidieron, invirtieron 5 quetzales cada uno y compraron cosas y materiales y todo, y luego la inversión se les regresó y el dinero que quedaba se dividía en cada uno de los equipos o grupos cuando el trabajo final era grupal, ¿sí? Entonces, ¿para qué servía ese dinero? Si iban a hacer alguna especie de taller a una institución, eso les iba a servir para comprar material, si iban a dar refacción para comprar la refacción, si iban a comprar eso y todo lo demás, ¿sí? Entonces, para eso era. Como les dije, en el 2020 ese dinero al final se terminó donando porque lo único que
gastaron fue en la impresión de su trabajo. El año pasado no se hizo. Lo único que les pedí es que hicieran, y yo les recomiendo que ustedes lo hagan como clase, que hicieran que le entregaran a uno de sus compañeros, creo yo, bueno, es que eso depende mucho, cielo, del proyecto final, porque el año pasado, como les pedí impreso el proyecto, porque se entrega impreso el final, el cual me entregaron uno enorme, entre todos C5, recuerdo yo, y cada uno de los grados, pagaron las impresiones y el espiral, ¿cómo se llama? Engargolado, lo conozco yo, pero creo que no es empastado. No sé si me entienden, cuando le ponen espiral a encuadernado es el término, cuando encuadernan ese proyecto. Entonces, cada uno pagó sus copias, si no estoy mal, a la persona que se hizo cargo de imprimirlo. Entonces, pero eso fue entre clases que hicieron. Eso fue el año pasado y en el 2020 que una proporción del dinero se utilizó para eso. Pero el año pasado creo que cada uno dio como 20 quetzales para que imprimieran su trabajo y lo empastaran y lo entregaran al colegio. Pero eso es al final, eso es como para el mes de agosto. Entonces, pero este año no sabemos todavía, si se dieron cuenta, ahorita estamos en el límite, se dieron cuenta que estamos en el 7.5 y un poquito más y ya pasamos a rojo, entonces no se sabe cómo van a ser los cambios específicamente de esto. Entonces, así, nosotros los maestros te hemos prohibido con el tema del dinero, si ustedes se van a organizar para el tema del dinero, nosotros los maestros no tenemos derecho a tener acceso porque años anteriores pues ocurrían situaciones que no eran. Y dice acá, ¿cuándo empieza a regirse eso? A partir de que salga en el diario de Centroamérica y tiene vigencia hasta el día de hoy. Entonces, lo que tenga vigencia hasta el día de hoy, nosotros como colegio nos tenemos que adaptar. Por eso el último proyecto lo dejamos un cachito al final, casi para empezar después de sus vacaciones de medio año, porque en el 2020 ya llevamos el 70% y nos dicen que era individual y los patojos lo estaban haciendo grupal. Entonces tuvimos que cambiarlo individual y empezar de cero. Y aquí dice, es de carácter obligatorio, ¿sí? Que nadie, ni nosotros como colegio podemos decir, no lo vamos a hacer, sino que es de carácter obligatorio. Así que no puede, al igual que práctica, ¿verdad? Para ustedes, que creo yo que es algo que ustedes ya les habrán dicho, que es algo que cambia según lo que diga el Minedu. Muy bien. El manual del estudiante, pues este es uno de seminario. Es un libro que les puede servir para realizar su proyecto de vida. Ustedes lo pueden ver, es solamente una guía. Les puede ir viendo, les da algunas ideas. Los lineamientos como tal de seminario, estos son los que están vigentes hasta el momento, como les digo yo, de lo que se va a calificar en el último proyecto. Y ya, muy bien. 9 y 10, ya van a empezar a, ahí estamos. Muy bien. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Y si están ya en mi presentación, ¿verdad? Viendo la presentación. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el proyecto de vida como tal. ¿Sí? El proyecto de vida, el fin en mente es determinar las acciones a futuro de mi proyecto personal. A ver, levanten la mano virtual. ¿Quiénes ya saben que van a estudiar en la U? 1, 2, a ver, 6, 7. Vamos a ver, ¿quiénes ya saben que van a estudiar en la U? Así. Ya, me voy a meter a ingeniería tal, o me voy a meter a esto, me voy a meter. 12. ¿Y los demás? Están sobreviviendo, solo saben lo que van a Solo desayunar. dentro de 2 opciones aún, entonces. Bueno, pero por lo menos ya tienen una idea. A ver, honestamente, levanten la mano quien no sabe qué quiere hacer con su vida. ¿Quién no sabe qué quiere hacer con su vida? Ahorita. Y Víctor, así como yo. Diego, José, Omean, Víctor, Fabián, un año sabático se van a tomar. Qué bueno fuera que no. Muy bien. A ver.
Gracias por su honestidad. Bien, el proyecto de vida tiene un fin primordial. Primeramente es analizarnos, o sea, de manera personal, y cómo nosotros en un futuro vamos a planificar, por eso se llama proyecto de vida, nuestra vida en un futuro. Por eso hay que hacerlo de la manera más honesta posible, no solamente por entregar la tarea. Y voy a ser honesta acá. Yo no voy a calificar, digamos, su visión, su misión, si está bien hecha, si su visión es ser astronauta o su misión, lo que sea, yo se la voy a poner buena. ¿Por qué? Porque es su vida. No le voy a hacer un examen de su proyecto de vida, ¿verdad? O sea, no es así, sino que si usted me entregó eso, pues ya tiene sus puntitos, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, y eso sí, lo que ustedes van a hacer ahí, pues va a ser de manera personal y la manera más honesta, y yo no lo voy a publicar en ninguna red social, ni nada así por el estilo, sino que es de ustedes. Ya si ustedes lo quieren compartir todo a profundidad con sus compañeros, lo van a hacer. Porque sí va a haber una presentación del proyecto de vida como tal, pero nada más van a presentar ciertos aspectos importantes, pero no su vida a profundidad. Entonces, como les decía, el proyecto de vida eso es lo que tiene, sobre todo saber cómo yo me proyecto de manera personal a un futuro. Por eso les decía, quienes tuvimos en su momento esa crisis de saber qué podemos seguir. Y es completamente normal y aceptable, ¿sí? Aunque muchas veces la presión familiar juega un papel muy importante. Yo creo que les he contado mi anécdota de que en mi familia, pues yo tengo un hermano que es médico, bueno, primo hermano que se crió con nosotros, que él es médico. Y la percepción de mis papás en un futuro, la doctora. Pero yo sí veo a alguien que vomita o algo así, yo vomito a la par, o sea, yo no tengo ese estómago que pueda tener un médico. Entonces, o la idea también de que la arquitecta no soy buena en temas de diseño o algo así. Entonces, ya después cuando pensé, a mí me gustaría ser docente. Entonces, ya me proyecté lo que yo quería. Y la verdad, me da mucho gusto ser maestra. Me siento satisfecha. Entonces, determinar qué acciones a futuro de mi proyecto personal, ¿sí? Esto acá es muy individual. Yo sé que para algunos va a ser muy difícil pensar qué es lo que quiero, ¿sí? Entonces, y eso hay que verlo. ¿Qué es el proyecto de vida? Sentido que se le da a la vida como tal, ¿sí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Es una orientación de lo que voy a seguir. Orientación no significa que voy a cumplir al 100% todo, ¿sí? A veces hay cosas que puedo cumplir antes y cosas que puedo cumplir después. Es un plan trazado, un esquema vital que encaja en el orden de prioridades, valores y expectativas de una persona que como dueña de su destino decide cómo quiere vivir. Por ejemplo, uno de mis valores principales en mi vida es la lealtad, ¿sí? Entonces, principalmente yo soy leal a mis principios y mis valores. Y soy leal a él mismo sin necesidad que venga otra persona y me diga qué hacer. O sea, que deba de modificar eso. Entonces, veamos acá. Ya pueden marcar asistencia. Vean si pueden marcar asistencia ahorita o no. Sí, ya se puede, Evelyn. Sí, más o menos van. Pero primero, antes de analizar, por ejemplo, su biografía o algo así, Evelyn, solo perdón, mándase. es que a mí no me aparece donde dice asistencia para marcarla. ¿En No, serio? no sé. A mí me pasa lo mismo. Julián, es que Está más abajo. te tenés que Está reasignar a abajo. la clase. Pero Sí, ¿cómo me reasigno? Arriba, subís y hay una tuerquita a la derecha. Ajá. Entonces ahí pones la clave. sí, cielo. Es que él no les Ah, conté, ¿va? gracias. ¿Y cuál es la Les clave? conté mi dilema, ¿verdad? Que fue culpa de Ángel. Ángel me dijo, quita eso, y ya, sí dice la otra quitar eso. Entonces, cuando ustedes se metieron, les aparecía la clase, pero no estaban asignados específicamente a C5, sino que volaban en el ciberespacio de Moodle. Entonces, no pueden marcar ustedes asistencia después. Bueno, pues, entonces, esta es la idea principal del proyecto de vida. Hay quienes tenemos muy claro cuál es el sentido principal de nuestra vida y hay quienes todavía están en búsqueda de ese sentido principal de su vida. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo lo voy a hablar de manera personal. Cuando yo hice mi proyecto de vida, híjole, hace años,
Una de mis prioridades principales, aparte del desarrollo sobre todo profesional, que es muy importante para mí ha sido muy importante el desarrollo sobre todo, ¿cómo lo podemos decir? Como espiritual, sin necesidad específicamente pertenecer a una religión. Soy católica, evangélica, lo que sea, sino que espiritual, sino que estar bien, ¿sí? Para mí eso es muy importante. Seguidamente, pues venía lo intelectual, que era como lo profesional, y después venía junto con eso también estaba lo familiar, y por último, pues quedaba lo económico. Son mis prioridades, ¿sí? La salud también es una prioridad también para mi vida, pero por el momento lo económico queda, digamos, casi de último. Con salud todo se puede. Y mis valores principales, la lealtad es una de las principales para mí. Yo soy leal a mis principios y valores y leal a las personas. O sea, yo sí soy de amiga. Si me dice, amiga, no vas a contar nada, no cuento nada. Pero ese es uno de mis valores. De mi vida. Obvio, esto se pueden ir modificando en un momento. Entonces, veamos. A ver, ¿qué utilidad tiene el proyecto de vida? Ayuda a aprovechar el tiempo para el logro personal. Es útil para vivir buscando un futuro que brinde satisfacción y bienestar personal. Favorece el ejercicio y desarrollo de una libertad responsable. Esto es muy importante. Yo soy libre de elegir qué quiero para mi vida, pero eso sí, dice responsable. Tampoco voy a sobrepasarme sobre echarle a perder la vida a otros, ¿sí? Por ejemplo, nos hemos topado con gente que ha escalado en su vida social, pero ha hecho o ha destrozado a familias completamente de otras personas con tal de subir. Por eso dice libertad responsable, ¿sí? Mis acciones también pueden afectar a otras personas. Ayuda a tomar decisiones reflexivas, vamos a poner esto aquí arriba, y no impulsivas, ¿sí? Eso es muy importante. Yo creo que a mí de manera personal, haber elegido ser docente fue una decisión reflexiva. No fue impulsiva de decir, sí voy a hacer esto porque mis papás o me impulsaron ellos a hacerlo o porque me han dicho esto. Yo les voy a dar el ejemplo más cercano que tengo. Mi cuñada como tal, siempre se había percibido como ser médico, ser doctora. Pero en su segundo año de medicina dijo, yo no quiero ser médico. Porque al final se dio cuenta que no le gustaba medicina y que estaba tomando una decisión por complacer a sus padres. Entonces, al final se salió de medicina y terminó estudiando psicología clínica. Ahorita tiene su clínica y tiene una maestría y un doctorado en no sé qué. Entonces, pero es lo que le gustaba. Lo hizo a tiempo. Brinda una visión esperanzadora del propio futuro, y vamos a ver eso ahorita. Favorece el autoconocimiento y fortalece la autoestima, eso es muy importante. Evita conflictos o vacíos existenciales al tener claridad de lo que se quiere de la vida. ¿Qué quiero yo de esta vida? Bien. A ver, ¿por qué debemos de tener un proyecto de vida? Nos brinda bienestar emocional y salud mental. Nos ayuda a visualizar el futuro donde seamos felices. Eso es muy importante. Ayuda con la toma de decisiones. Fortalece nuestro autoconocimiento y amor propio. Y nos encamina a definirnos por nuestras habilidades y talentos. Disminuye el estrés y la ansiedad. ¿Por qué es importante hacerlo? Muy bien, ¿alguien ha visto esta película? ¿Quién la ha visto? Bueno, pues la van a ver. La van a ver. Si no la han visto, es un clásico de clásicos y está en Netflix y no la han quitado de Netflix y todo lo demás. Entonces, la van a ver, es una de sus tareas, ahí van a ver. Bueno, pues si vemos, pues las dos, en español se llama Antes de partir. Esta película les voy a hacer spoiler ahorita. Se trata de dos personas grandes. Las dos personas tienen cáncer y pues uno de ellos es millonario y el otro de ellos no lo es. Entonces, se conocen en el hospital y antes de partir deciden cumplir o hacer su lista de qué quisieran ellos hacer antes de morir. Entonces,
Uno de sus sueños, pues obvio para algunos es tirarse paracaídas, otros conocer otros lugares y cosas así por el estilo. Es buenísimo. Muy bien. Esa es una de las tareas en Moodle y ya les aparece ahí específicamente qué es lo que tienen que hacer. Voy rapidito porque tenemos 8 minutitos. Muy bien. Mi lista. Ahorita de manera así muy personal. Dice, tomando como referencia la película, realiza una lista con 10 aspectos que quisieras cumplir antes de partir. A ver. Antes de partir. Ahí en un papelito. 10 cosas que quisieran hacer. Por ejemplo, yo, una de mis cosas que quisiera hacer antes de morir es que escribir un libro y publicarlo. Eso sería algo que yo quisiera hacer. Que primero Dios este año vamos a empezar ese proceso. 10 cosas. 1, no sé, ganarme o viajar o conocer esto. A mí me encantaría conocer Perú. Esa sería una de mis listas antes de partir. Conocer Perú. Diana dice, a ver, ¿alguien más que quisiera hacer antes de partir? Algo que hacer. ¿No se han puesto a pensar en eso? Sí, algunos y otros no. Antes de partir, ¿qué quisiera yo hacer? Mueves. Aparecer en un programa de televisión. Interesante. Híjole. ¿Como conductor o invitado? Tal vez como conductor o... Bueno, las dos. Oh, interesante. Muy bien. Muy bien, Mario. Me parece tu idea porque tú has avanzado mucho con hablar en público. Antes no te atrevías. Yo recuerdo cuando estabas en segundo, te costaba un montón y ahora, ¿quién para? No deja de hablar, Mario, hay que mutearlo. Gracias. Oh, así como. Muy bien, Nicole. A ver, si no, alguien que quiera decirlo o alguien que quiera escribirlo, antes de partir, ¿qué quisiera hacer? Acá dicen hacer un viaje en carro, así como hacen en las... Sí, que como van por carretera ahí con una van modificada junto a alguien ahí ya. Y tener un hurón. Muy bien. Yo sí quisiera tener Tirarme en muchas alturas. paracaídas, dice acá unos. Ah, muy bien, Nicole. Bien. Antes de partir. Dominar 5 idiomas, aprender el lenguaje de señas. Ah, yo en eso estoy, Isa. Yo estoy en un curso. Conocer. Ah, muy bien. Competir en un evento mundial. Josué, ¿qué significa eso? ¿De qué es para que lo entienda? Es una plancha de calistenia. Muy difícil. Ah, interesante. Tirarme en paracaídas, yo también. Quisiera tirarme en paracaídas. Ah, muy bien. Conocer a personas. Propio videojuego. ¿Se han dado cuenta que la mayoría, bueno, que me está diciendo ahí es que quieren ser conocidos en esta sociedad? Entonces, que lo recuerden. A ver, mudarme de país, dice acá. Conocer a Messi. Que lo recuerden después, que recuerden su nombre aún después de su muerte. Ah, eso sí. Sí. A ver, Stephanie. Vamos a ver. Pablo, Mateo, a ver, díganme por lo menos algo de su lista. Josué. No todos quieren hablar. Iker. Escríbanme algo de su lista. ¿Qué quisieran hacer antes de partir? Ser el nuevo Messi, dicen acá. ¿No es? Oh, vivir en Luxemburgo. Muy bien. ¿Vivir para siempre o vivir solo un tiempo? Ese sería bien. Ir a Canadá,
Luego, chica, eso es vivir en diferentes países. Sí, muy buena idea, Nicole, tener propiedades y vivir de la renta de las propiedades. Sí, yo conozco a varias personas que viven así. Jugar un equipo de balonmano. Ah, vivir con roomies. Yo nunca lo hice, pero me hubiera gustado. Hablar fluidamente un tercer idioma. Muy bien. A ver, los demás no tienen. Víctor, antes de partir, ¿qué quisiera hacer? Estar en Netflix, Evelyn. Como actor, el hombre de acero, su propia serie. O las patoaventuras de Víctor Josué Soto. ¿O de qué? O de galán de novela. ¿De qué quisiera estar ahí? Hacer Pasiones de Gavilanes 2, Evelyn. ¿Y cuál es? Ya sé cuál es esa. He visto algunas cositas ahí. Oh, interesante, Víctor. Ser uno de los, ¿qué? Próximos galanes de novelas. Interesante. ¿Y Diego? ¿Y Rafa? Nada. Nada, creo que están ahí. ¿Qué quisieran hacer? Y Mateo tampoco. Nadie. Bueno, pues, en lo que me escriben, lo bueno es que ya tienen una lista antes de partir. Bueno, para acabar y para que vayan a su pausa, lo bueno es que ya compartimos nuestra lista. En Moodle ya hay una tarea y es ver esa película antes de partir. Y les aparece ahí, creo que son 4 preguntas. Ahorita se las presento las preguntas. Vamos aquí, no era aquí donde tenía que hacer, era aquí. Y aparece la tarea número 1. Esta se entrega el 18, ¿oyeron? Si no estoy mal. Tienen 8 días y 11 horas. Y aquí están las preguntas. Si no estoy mal, esta película está en Netflix, así que les voy a pedir por favor que la vean. Pueden ver el fin de semana, hoy si tienen tiempo, véanla, es muy buena la película, así que, y véanla no tampoco se pongan a leer el resumen de lo que consiste, sino que véanla, es muy buena. Yo creo que si no la han visto es realmente algo que es un clásico, pero bueno. Nos quedamos hasta aquí, nos vemos, ¿qué otro día tenemos seminario, mis hijos? Porque... Miércoles. El miércoles. Nos vemos en el colegio, entonces nos estaremos viendo, en el último periodo de clase nos vemos. Entonces, llevan su compu, nos estaremos viendo, por favor, y el día de hoy les voy a subir la lista de lo del seminario, entre un ratito. Me gustaría que hicieran un chat, un líder de cada clase, uno de C5, uno de B5A, uno de B5B, y me incluyen a mí, y así les escribo, ya está lo de Moodle, ya está cosas en Moodle. A ver, y así se avisan entre ustedes. Actuar en el cine, para el cine, Rafa, me parece, será el próximo galán, el próximo, ¿cómo se llama Chris Evans. Bueno, pues, nos vemos.